Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico, cierre de semana, viernes 4 de agosto para los principales mercados financieros. Tenemos actividad bajista en los mercados americanos, una actividad o una tendencia que se da en la última parte de la sesión. Por el contrario, incluso los mercados operaban con cifras favorables. El mercado recibía, por lo menos de inicio, de muy buena forma, los datos de empleo, creación de nóminas, tasa de desempleo, otros resultados empresariales e incluso el hecho de que firmas de corretaje o bancos americanos elevaran las expectativas de crecimiento para los Estados Unidos. En principio, a veces los datos no se analizan bien, porque este es un negocio en donde el tiempo, el límite de tiempo o la toma de decisiones bajo incertidumbre, el límite de tiempo muchas veces no es la correcta. Pero en la medida en que fue dándose la sesión, en la medida en que el mercado fue observando temas salariales y eventualmente una moderación del sector de empleo, entonces ya el mercado empezó a moderar su postura frente a nuevas compras. Incluso el mercado al final del día se inclinó por la toma de beneficios un poco más por el efectivo. Y esto lo decían en el informe de la mañana. El mercado es muy optimista frente a la fortaleza del sector laboral en los Estados Unidos. Yo tengo otros datos en donde esa fortaleza, pues yo la pondría en duda. Es decir, que la fortaleza continúe en el tiempo, yo la pondría en duda. Incluso creo que este segmento va a moderarse. Y como el mercado está tan excesivamente, creo que ese es el punto, excesivamente confiado en que esto es blindado, cuando empiece la moderación, creo que el mercado pues puede cambiar un poco esa tónica, esa perspectiva. Una semana en donde nuestra gestión internacional fue bastante limitada. Tomamos algunas ventajas de operaciones muy puntuales, corto en el uso que cerramos, el SQQ en los Estados Unidos, los cortos de Bancolombia, tengo corto en Ecopetrol, pero fueron temas muy puntuales. Me muevo con mucha moderación porque para mí no está en claro la situación actual del mercado. Para mí petróleo, por ejemplo, es un activo que nos ha dejado pendiente una caída, pero por el contrario, como ya lo vamos a mencionar y a, digamos, analizar, pues ha seguido subiendo. Me ha costado un poco predecir eso de corto plazo. No tengo ningún afán tampoco. Entiendo que quizás el pronóstico puede estar un poco desfasado o incorrecto y simplemente pues analizo las cifras y hasta que tenga un poco más de certeza, pues entraría nuevamente a hacer gestión en lo que tiene que ver con acciones, lo que tiene que ver con activos, digamos, al contado. En un segmento donde el pronóstico fue acertado y el segmento incluso sigue estando inadvertido y dio muy buenos resultados, es por ejemplo las coberturas, los seguros, las volatilidades. Para que se hagan una idea de cómo pasa inadvertido y de cómo esas operaciones asimétricas, es decir, de poco riesgo pero de alto potencial, cuando se ubican o se detectan y finalmente el mercado también las detecta, pues las ganancias son rápidas y son exponenciales o altas. El VIX, por ejemplo, el índice normalmente de miedo, cerca del 30%. Y eso que ni siquiera realmente ha habido una toma de beneficios agresiva. Por ende, las volatilidades, tanto para el Dow Jones, para el Standard & Poor's, para el Nasdaq e inclusive para el Russell en 9 días, hay valor. ¿Por qué? Porque el mercado las está ignorando, porque el mercado está en complacencia. Bueno, estuvo en una complacencia mayor días previos, pero creo que a nivel general el estado del mercado es complacencia. Cuando hay complacencia hay que moderarse, hay que irse pasando al otro extremo, hay que ser menos eufórico, menos optimista. No estoy diciendo, por supuesto, que las noticias favorables no las valore, claro, pero soy un poquito más moderado a lo que el mercado es. Ya la historia nos ha mostrado que es el termómetro correcto y pues somos muy fiel a las series de datos que en este momento, digamos, muestran algunas fisuras. Así que seguiremos hablando con calmita los temas para realizar nuevas intervenciones. ¿Cómo finaliza la bolsa americana? Dow Jones cae 0.43%. El Nasdaq cae 0.36%, el Standard & Poor's cae 0.53% y el índice Russell cae 0.35%. Se modera el dólar a nivel internacional, tenemos al dólar en 102,02 unidades, bajando 0.58%. El índice euro 125,62 unidades, subiendo 0.33%. Petróleo fuerte, o fuerte para mi gusto, quizás alguien sí la tenga un poco más clara que yo, operando en una zona que es compleja, o repito, compleja para mi gusto,
El Brent sube el 1%, se ubica en $86, mientras el WTI se ubica en 82,60, subiendo un poco más, cerca de 1,40%. Un mercado pues que reacciona a las expectativas de demanda, reacciona principalmente pues al tono eventualmente conciliador Rusia y Arabia Saudita pues frente al sector de hidrocarburos, a unos recortes de producción que se extienden en septiembre y que el mercado valora. Pero es que eso como tal no es nuevo, eso ya lo sabíamos, el mercado lo tenía descontado. Ahora, también el mercado reacciona a que firmas de corretaje están elevando el precio objetivo por encima de $90. No quiero decir que eso no se pueda dar, pero ustedes saben la historia que nos ha mostrado cuando todas las firmas están pensando lo mismo. Ese es otro punto, otro lunar que me dice a mí mantenerme, digamos, un poco moderado. Y bueno, con un sector de hidrocarburos favorable, pues digamos que los emergentes pues tuvieron por momentos muy buenos movimientos. Sin embargo, si yo voy a observar la pizarra de hidrocarburos, porque seguimos una pizarra de acciones, no todas o incluso las ganancias que se reportan no son exponenciales. Es decir, no son ganancias del 7-8%, por lo menos no en nuestra pizarra. Incluso hay números negativos. Y esto tiene que ver con que los operadores al final quieren ir asegurando utilidades. Y yo les he dicho muchas veces, si yo me enfrento a una incertidumbre o no tengo tan claro el fin de semana, sobre todo la apertura en Asia, y yo voy positivo, yo siempre recojo los viernes. El martes o el lunes será otra historia, pero digamos que eso al final creo que lo entiende el mercado y por ende asumo que el sector de hidrocarburos pues no tuvo esas ganancias explosivas el día de hoy. Y también, por supuesto, porque muchas de las noticias por las que el mercado reacciona no son nuevas, ya las conocíamos. Vamos al cierre de los activos que nos compete. Canacol, cierran $12.17, avanza 0.58%. Pivote 12,06, 12,25, un mercado un tanto más moderado en la parte local, cae 1,46% a 37.000 pesos, pero con muy pocas transacciones. Realmente si yo voy al pivote que marca precio, pues no encuentro pivote porque pues solamente una operación marcó rendimientos. Volumen 55 millones de pesos aproximadamente. En la semana, sin embargo, logra un importante resultado cerca del 10,32%. Algo de prima paga el mercado, sí, sino que esas manipulaciones se lograron mantener. Por ejemplo, hoy aproximadamente el mercado paga una prima de cerca de 500 pesos. Se destaca, por supuesto, también los resultados de ventas, pero más de ventas, los prospectos de Canacol. Hay unos play interesantes. A mí lo único que no me ha hecho ir al activo es que las pruebas de fluido para mí no son convincentes o no son convincentes desde el punto de vista de valoración. Es decir, ya el mercado los tiene incluido. Pero se destaca la gran valorización que tiene el activo, saca la cara por el sector y bueno, por lo menos una minoría ha podido rentar y tentativamente también ir liberando caja. Si vamos a la parte americana, Ecopetrol sube 1,51%, se ubica en $11.41. Es el único testeo en corto que nos queda en cartera. Hubo un momento en el que quise cerrar la operación y la operación va negativa cerca de 1,70%. Pero bueno, digamos que la dejamos correr un poco, digamos, en pantalla. Es la única, repito, fracción que nos queda en corto. Tenemos en Colombia un cierre en 2.295 pesos, cae 1,50% aproximadamente. Pivotes mínimos, pues 2.295, donde finaliza el día de hoy. Volúmenes también limitados, 4.075 millones. Realmente los volúmenes fueron limitados para todo el mercado y fue un viernes, asumo, es posible que mucho operador haya salido temprano para tomarse el fin de semana, el puente en Colombia. Puede ser, digamos que no es de todos, puede ser. O el mercado está a la expectativa de lo que podría ser la próxima semana, junta extraordinaria, posiblemente junta extraordinaria y eventualmente pues los temas de resultados empresariales, que por supuesto pues digamos captan la atención del mercado. En la semana también se valoriza, al igual que, es decir, en la misma tendencia de Canacol, no con los mismos números, solamente un 4,03%. Pero bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con un sector de hidrocarburos o con un petróleo a nivel internacional que se mantuvo en esa zona de congestión y que muy, digamos, diferente a nuestro pronóstico, pues ha venido escalando. Nuestro pronóstico incluso es de una caída que está pendiente del 3,20%. Si vamos a revisar el índice MSCI Colcap, cierra las 1.170,23 unidades, baja 0,31%, con un volumen de 22.191 millones, un volumen que se contrae cerca del 41,66% frente a la jornada previa. Tenemos algunas diferencias en precio frente a nuestro reporte en pantalla y lo que muestra la bolsa. Incluso observamos fallas técnicas en bolsa.
Si difiero quizás o el del error soy yo, pues les pido excusas, pero es que la bolsa está presentando fallas pues durante toda la mañana y por supuesto al cierre, pero la pizarra que yo tengo pues muestra estos números. El GXG o Colombia en dólares, 22,16, subiendo 3,02%. El índice emergente, nosotros seguimos cerca de 4 índices emergentes, incluso uno excluyendo China, y esos índices cerraron más o menos en promedio planos, sin ninguna tendencia, digamos, definida. Y el CIP, que es el ADR Bancolombia, cierra un 29,46, sube 2,40% aproximadamente. Asumo que parte de ese alza del GXG tiene que ver con todo este ruido en temas del gobierno Petro, que cumple un año y básicamente se enfrenta al peor escándalo en temas de corrupción. Hemos visto durante la semana cómo este tema pues, ha sido mediático y seguirá siendo, porque vienen, asumo, declaraciones o revelaciones muy importantes, pues una campaña que pareciera, digamos que eso está por, digamos, tener las pruebas correspondientes, recibió pues, dineros ilícitos, y el mercado pues asume que básicamente esa pérdida de poder, pulso político, pues finalmente va a favorecer las acciones. Incluso yo estoy en esa tónica, y ya lo hemos conversado en su momento desde el primer escándalo. Creo que el gobierno actual perdió pues total pulso. No es una variable ya como hace un año, incluso un año y medio, donde todo el mercado dio por hecho muchas cosas y descontó en exceso otras. Creo que eso ya no es una variable de riesgo. La estructura de precios, como ya lo hemos mencionado en su momento, es alcista, y por ende yo siempre he dicho hacer la tarea. Incluso hoy queríamos atacar algunas puntas a mercado, pero vamos a dar un par de sesiones, 2 sesiones más, porque si no logramos, digamos, conseguir a un menor precio, pues simplemente iremos a atacar a mercado un poco más, digamos, de participación, porque esa liquidez o ese fragmento de liquidez que nos queda quiero irlo incorporando en acciones, porque se pueden venir cositas interesantes, por lo menos en activos referentes, y quiero estar por supuesto adentro, porque esas cositas podrían hacer que los números fluyeran y que tuviéramos algún tipo de rentabilidad. Veremos la próxima semana cómo se nos dan las cosas. Pizarra positiva para preferencial Colombiana, subiendo a 13.290 pesos, sube 2,15%. Tenemos a Mineros subiendo o cerrando en 1.930 pesos, ganando 1,58%. Yo de vez en cuando les cuento algo al detalle de lo que hago en pantalla. Mineros presentó cifras empresariales, un mercado que hace un par de semanas pues, limitaba participaciones o vendía el activo. Nosotros recogíamos algunas fracciones. Hubo algunos testeos a 1930, pues simplemente vamos recogiendo. A veces tengo posiciones mixtas, pero el hecho es que este activo ha tenido unos niveles de confiabilidad que nos han permitido unos pivotes importantes. 2 activos más han tenido pivotes de mucha confiabilidad y hemos hecho algo de dinero. Así que bueno, una semana que tampoco pues pasa sin pena ni gloria, ¿no? En Colombia pues se hicieron algunos centavos. Y Semargos se ubica en 3.585 pesos, cierra en 1,57 al alza. En la parte negativa, el PI corrige parte de lo que fue la subasta de cierre previo, cae 3,61%, se ubica en 40.000 pesos. Ecopetrol cae 1,50% a 2.296 pesos, 95 pesos, perdón. Y Canacol cae 1,46% en 37.000 pesos, pues un sector de hidrocarburos o relacionados que se modera. En la parte de renta fija es un mercado positivo. La parte corta retrocede de 9 puntos básicos, que en este caso son ganancias. Se ubican 8,78, los 25-12 básicos a 9,66, y bueno, en adelante pues valorizaciones por encima incluso de 24, 23 puntos básicos. Incluso las valorizaciones de hoy hacen que el mercado recupere la de ayer e incluso una jornada previa en algunos tramos. Esto responde pues por supuesto a unos bonos del tesoro favorecidos en la curva de 7, 10, 20 y 30 años. Y pues al tema político que mencionabas hace un instante, que entre más ruido haya, pues básicamente las reformas van a quedar con una probabilidad de paso muy limitada. Un gobierno que es lo que le queda, pues simplemente va a tener una tarea legal muy difícil, y un mercado que castigó en su momento una realidad que difícilmente se va a dar. Es decir, el mercado tiene que corregir el exceso y otro tramo más, porque eventualmente pues este gobierno, repito, va a estar muy limitado. Y bueno, otros temas de resultados empresariales, otras cifras interesantes. La parte larga, por ejemplo, los 36, 21 básicos, 10,42, y bueno, los 50, 10,61, bajando 21 básicos también. La parte de dólar, un dólar en 4.032 pesos, un dólar disminuyendo, pues en línea a lo que sucedió con algunas monedas emergentes. Colombia tiene esa característica y es que es extrema
Cuando el dólar sube a nivel global acá, subimos más de la cuenta, y cuando cae, pues caemos más de la cuenta. Ha tomado el mercado a los operadores en posición contraria, los cierres de cortos obligaban a las subidas fuertes, y creo que pues el comportamiento de la serie para mí es normal. Ahí no ha sucedido nada extraño. Mínimo 4.022 y máximo 4.136 pesos aproximadamente. Y bueno, digamos que esta fue la actividad a nivel general. Creo que ya la parte internacional la mencioné en la primera sección del informe. La próxima semana seguramente auguro un poco más de movimiento. Repito, esta semana fue más bien, sobre todo en la parte internacional, más bien de observar desde la barrera. Si yo no tengo claro los números, no tengo ningún afán de ir a la pantalla. A mí nadie me paga por hacer número de operaciones. Es rentabilidad la que yo tengo que lograr. Así que si tengo que hacer una operación en la semana rentable, pues haré una rentable, si haré una al mes que sea rentable, una al trimestre que sea rentable. Es calidad más que cantidad. A veces tenemos muchas y pues muchas nos favorecen, a veces no tenemos ninguna, a veces tenemos solamente una, a veces no la tengo clara, como esta semana seguramente, y eso hace parte también de este negocio, saber cuándo pues usted no está seguro de las operaciones. El modelo tampoco había dado señales tan potentes, y también hay que esperar a que los modelos den señales tan potentes. Ellos no pueden aprender tan rápido cuando hay exceso de volatilidad. Pero bueno, la próxima semana estaremos aquí en pantalla y seguiremos haciendo la tarea. Recuerden, correo habilitado para dudas, inquietudes, consultoría, servicio de valoración, servicio de analítica, y también las inscripciones al seminario de octubre están habilitadas, y la información la pueden conseguir en el correo que aparece en pantalla de francogonzalez@hotmail.com, o en Twitter. Hay un enlace directamente a mi teléfono celular. Ahí puedo pues responder muchísimo más rápido y enviar la información correspondiente. Así que nos veremos la próxima semana con nuestros dos informes, Avanza Colombia y el comentario final del día con la realidad del negocio bursátil y la gestión de capitales en Estados Unidos y en la Bolsa de Colombia. Para Data y FX les habló Diego Franco.